Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primero de los vídeos que vamos a tratar en el día de hoy sobre este Gran Premio de Gran Bretaña que vamos a vivir a partir de este mismo día. A partir de hoy comienzan los dos entrenamientos libres, mañana tendremos clasificación, domingo la carrera, se viene un fin de semana apasionante en el circuito de Silverstone y tenemos muchas cosas de las que comentar. Así que no me voy a detener más y vamos a dar comienzo con el primero de los temas porque realmente tenemos muchos temas de los que comentar antes de que dé comienzo la sesión, antes de que dé comienzo los dos entrenamientos libres. Sí tenemos que primero hablar al respecto sobre los neumáticos que vamos a ver para este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. Ya sabemos que hay un cambio de neumáticos, ya lo hemos contado, no tenemos que hablar al respecto sobre ello, pero tenemos que hablar, os estoy poniendo esa imagen aquí, bueno, pues porque veáis una imagen también a mi lado, tenemos que hablar al respecto sobre qué equipos podría beneficiar y a qué equipos podría perjudicar. Y no lo estoy diciendo porque vaya a beneficiar a Aston Martin, por eso no es por lo que hemos puesto la imagen, simplemente lo he puesto porque están aquí estos neumáticos, pero sobre todo tenemos que hablar al respecto sobre qué equipos podrían salir beneficiados y qué equipos podrían salir perjudicados. Y sobre todo, esto ya lo hemos hablado con anterioridad porque hemos traído una información que había de Fórmula.1, un medio italiano que en este sentido suele acertar bastante, y ellos lo que decían es que los datos que tenían, sobre todo porque los neumáticos delanteros iban a ayudar mucho más tanto a Ferrari como a Aston Martin, iban a poder salir beneficiados. No vamos a hablar en específico sobre a qué equipo beneficiará o perjudicará, porque eso la verdad que es bastante complicado y es un análisis el realizar para los neumáticos más complejo que simplemente ceñirse y decir si los neumáticos son más duros, es decir, no va a haber degradación, por lo tanto solo beneficiará a lo mejor a Ferrari, que era el equipo que peor degradación tenía. No es así. No es tan sencillo y es algo que tendremos que ver realmente cómo funcionan ya hoy. Podremos intentar a lo mejor hacernos una idea, pero en este caso tenemos unas declaraciones de Sergio Pérez bastante interesantes que dio en el día de ayer en la parte de media, en el día de media antes del Gran Premio de Gran Bretaña, y lo que estuvo diciendo Sergio Pérez es que lo que él tiene seguro es que estos cambios de neumáticos se ha hecho para perjudicar a un equipo en específico. No ha dicho qué equipo, pero obviamente todo el mundo sabemos a qué equipo él se está refiriendo, ¿no? Y en eso la verdad que estoy bastante de acuerdo, y luego comenta que él cree que va a haber varios equipos que van a lograr mejorar, así que todo esto va a poder cambiar bastante el orden de la parrilla. En ese sentido yo estoy bastante de acuerdo porque es lo más posible, o sea, es decir, es lo que hemos hablado siempre, yo os lo he dicho en muchas ocasiones. A mí este cambio de neumáticos a mitad de temporada no me gusta. Es como si en el fútbol les obligamos a cambiarse de botas en medio de una jugada a los jugadores de fútbol. Pues no es lo mismo. No puede ser así, les cambiamos las reglas del juego en mitad de la partida. Pues es más o menos lo mismo. El neumático es la parte de contacto entre el monoplaza y el asfalto. Tú puedes tener el mejor coche de todos, pero si funciona con un neumático en específico, lo mismo con otro tipo de neumáticos no. Y eso, un cambio a mitad de temporada es cambiar las reglas del juego. Y eso, por eso a mí no me gusta este cambio. ¿Que puede ser que salga perjudicado Red Bull y veamos mayor igualdad? Sí, puede llegar a ser, pero entonces a lo mejor a mí me parecería irreal. ¿Voy a ser quien más lo va a disfrutar? Por supuesto, pero también lo quiero decir incluso antes de que llegue a ocurrir. Y lo diré más tarde si eso es el caso. Si es el caso de que todo se iguala un poco más y Red Bull no tiene tanta ventaja, lo volveré a decir, que ha sido artificial lo que estamos viendo. Pero es mi opinión. Y eso es lo mismo que también llega a decir Sergio Pérez. No dice específicamente qué equipos podrían salir beneficiados, así que veremos en ese sentido, lo dicho ya puesto en pista. Igualmente, a lo mejor no sale ninguno beneficiado, como que a lo mejor solo realmente se ven cambios en la zona trasera. Siempre hablamos de la zona delantera, pero lo mismo Red Bull consigue igualmente ser el claro dominador. Aston Martin, Mercedes y Ferrari siguen muy igualados y en el resto de la parrilla pues vemos algún cambio. Lo mismo a lo mejor este cambio de neumáticos le viene genial al Alfa Tauri y se pueden poner a pelear en una zona más alta de lo que lo están haciendo. Eso realmente tampoco lo llegamos a saber, pero es algo que tendremos que ver a lo largo de este fin de semana. Lo que dijo Sergio Pérez y pasamos es: creo que esta nueva construcción de neumáticos está hecha para favorecer a algunos equipos. Creo que algunos van a llegar a mejorar. No sé si seremos nosotros u otros equipos, pero seguro que hay un cambio característico en el neumático, especialmente en las curvas de alta velocidad. Muy curioso porque además este circuito es un circuito con bastantes curvas de alta velocidad. Lo estuvimos viendo ayer además haciendo el análisis alrededor del circuito, por lo tanto si queréis verlo os recomiendo que lo vayáis a ver. Y seguimos diciendo, dice, así que será interesante ver qué pasa también con la degradación, porque no trabajamos mucho en eso cuando lo probamos. Claro, la verdad que es al final solo los pilotos lo han podido probar en unas sesiones de entrenamientos libres que fueron las sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de España, que
puedes probar esos neumáticos, pero obviamente también quieres probar tu propia carrera, entonces en ese sentido no se centraron únicamente en hacer esas comprobaciones. Esto es todo lo que tenemos que hablar acerca de los neumáticos, que vamos a ver, que por cierto, y por si a alguno les interesa, y esto lo hablaremos más el domingo, pero por si os interesan las estrategias que podemos llegar a vivir este fin de semana, os lo voy a dar muy sencillo, porque vamos a ver una carrera a una única parada. Y alguno me estáis preguntando, si dijiste que este circuito es un circuito, incluso con estos neumáticos más duros, es uno de los circuitos más exigentes de todo el calendario y donde vamos a ver una de las mayores degradaciones. Sí, eso es así y obviamente eso está así, y vamos a ver una carrera a una parada. La razón, muy sencilla, el pit lane es larguísimo, se pierden alrededor de casi 30 segundos, algo menos de 30 segundos, pero unos 27 segundos en el pit lane. Si hay un safety car, todos van a parar, incluso si es la vuelta 5, van a hacer su parada. Obviamente si has salido con duros no, pero luego tendrás que remar a contracorriente y van a hacer su parada e intentar extenderse hasta el final gestionando toda la carrera para no tener que perder esos 27 segundos. Eso también es un problema, porque justo eso es lo que ocurrió en el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2020, y ahí estuvimos viendo aquellos pinchazos con el propio también Lewis Hamilton, que llegó a pinchar y pasar y conseguir la victoria a 3 ruedas. Eso es algo que podríamos llegar a ver si hay un safety car además al principio. Es un circuito muy abrasivo con los neumáticos y vamos a ver una única parada porque los pilotos no quieren perder tiempo en el pit lane. Así que veremos qué es lo que ocurre ya con esos neumáticos, que ya finalizamos. Hablaremos de las estrategias más adelante, pero ya os lo digo yo que va a ser así. Y vamos a pasar de tema, y tenemos que hablar, tenemos vídeo al respecto sobre estas declaraciones, incluso de parte de Fernando Alonso. Sobre todo estos fueron en el día de ayer también, en esas ruedas de prensa previas al Gran Premio de Gran Bretaña, y lo que estuvo diciendo Fernando Alonso al respecto es que lo que le pide a Aston Martin ahora mismo es encontrar esos puntos débiles que tienen, y por las razones por las que, por ejemplo, en España o en Austria rindieron peor, porque en ese circuito no se adaptaban tan bien, encontrar esos puntos débiles que le hacen no rendir bien en ciertos determinados circuitos como los que hemos visto, para que el próximo año no les ocurra eso y poder estar en una posición mejor y poder estar compitiendo en una zona más alta. Eso es lo que está pidiendo Fernando Alonso a Aston Martin. Es bastante curioso, ya lo hemos estado hablando, y además justo ahora más adelante va a hablar de algo bastante interesante, pero al final lo que nos viene a decir es eso, ¿no? Que hay circuitos ahora mismo a los cuales nos adaptan, y estando todo tan igualado como está entre Aston Martin, entre Mercedes y entre Ferrari, el día que además, si Aston Martin nos adapta bien y se adapta perfectamente Ferrari, que es lo que ha ocurrido por ejemplo en Austria, que era algo que se podía prever, pues vimos el buen rendimiento que tuvieron. Este circuito, por ejemplo, el que no se va a adaptar bien o no del todo debería ser Ferrari, que ya nos lo vienen avisando y más adelante lo vamos a hablar. Luego puede cambiar mucho por el tema de los neumáticos, por supuesto, pero bueno, que debería ser el que no se adapte del todo tampoco bien. Entonces eso es lo que ocurre, y si tú no te adaptas bien en un circuito con la igualdad que hay ahora mismo, pues vas a perder mucho tiempo. Entonces lo que pide Fernando Alonso para el próximo año es eso, es conseguir encontrar esos puntos débiles que ahora le hacen rendir peor en ciertos circuitos. España y Austria han sido esos dos únicos circuitos por ahora en esas 9 carreras, para que el próximo año no les ocurra tener estos puntos débiles. Vamos con el vídeo de Fernando Alonso, que está en inglés, pero bueno, os lo pongo igualmente. Just finally, do you feel you've slipped behind as a team now, performance-wise? Let's see. I think it's going to be an interesting race off track as well. From circuit to circuit, maybe the strength can change a little bit. Ferrari was a little bit faster in Austria. McLaren was faster in Austria. But here in Silverstone, we try to get back that competitiveness. Y vamos a pasar de tema, y tenemos que hablar igualmente de otras declaraciones de Fernando Alonso que me han parecido bastante interesantes. Y ya finalizamos con el tema de Fernando Alonso, porque las declaraciones que ha dado el piloto asturiano ahora ha sido hablando al respecto sobre si Red Bull va a poder competir o no, va a poder ganar todas las carreras o no, que ya hemos hablado al respecto sobre los neumáticos. No me voy a enrollar más con eso, pero lo podría cambiar todo independientemente. Según lo que hemos visto, si todo se mantuviera igual pese a ese cambio de neumáticos y demás, ¿ganaría Red Bull todas las carreras o no? ¿Cuál es la opinión de Fernando Alonso? Ya os lo hemos estado hablando aquí. Yo ya os he dicho que mi opinión es que es muy difícil que lleguemos a ver eso, por no decir imposible. Es algo que no se ha visto nunca en toda la historia de la Fórmula 1, un equipo que logre ganar todas y cada una de las carreras. Lo más cerca que estuvimos fue McLaren en la temporada 1988, junto a Alain Prost y junto a Ayrton Senna, un año súper dominado de McLaren, con un dominio casi más aplastante del que estamos viendo ahora mismo, con dos pilotazos como lo eran Alain Prost y Ayrton Senna, dos pilotos con un
uno 3 títulos y no fueron más, pues por trágicamente lo que ocurrió. Otro con 4, compitieron entre ambos, casi todas las victorias fueron de ellos, menos una, que le ganaron aquella carrera, no consiguieron acabar, y siempre ocurre algo, siempre ha pasado algo, que el coche más dominador, aunque sea una carrera, vas a fallar, como es completamente lógico, hasta ese año que estuvieron muy cerca de hacer las 100% de victorias, pero no lo acabaron consiguiendo por una única victoria. Entonces eso es lo mismo lo que dice Fernando Alonso. Además, Fernando Alonso lo lleva a eso de ganar, claro, supondría ganar 22 carreras seguidas, 23 si contamos Abu Dhabi del año pasado, pero bueno, vamos a contar únicamente este año, serían ganar 22 carreras seguidas, algo que no ha hecho nunca nadie, pese a que hayan sido en años súper dominados. Entonces eso es lo mismo que dice Fernando Alonso, no creo que vaya a ocurrir, y además, sobre todo, y os leo las declaraciones textuales que ha dado al final, lo que dice es: ojalá se dé la oportunidad, es decir, el momento en el que Red Bull no gane, por cualquier cosa, nos adapten bien, fallo de que ocurra un fallo con los dos pilotos y no estén en esa zona para poder ganar, cualquier motivo. Lo que dice es: ojalá se dé esa oportunidad y que sea en uno de los fines de semana en los que Aston Martin es bueno. Porque eso es lo que hemos hablado. ¿Es posible esa victoria 33? Sí. Es igual de posible que es posible la victoria 104 de Hamilton, es igual de posible que la victoria 2 de George Russell, es igual de posible que la victoria que sea de Charles Leclerc, es igual de posible que la victoria 2 de Carlos Sainz. Es exactamente igual. ¿Por qué? Quizá a lo mejor, lo hemos hablado en muchas ocasiones, es un pelín más posible la Aston Martin, pero por el único motivo de haber estado más tiempo, más veces en segunda posición que el resto. Pero ya está, al final va a ganar, va a conseguir otra victoria otro piloto, el piloto que justo ese día esté en ese punto. El día que falle Red Bull, pues el equipo que esté segundo va a salir beneficiado y va a lograr una victoria. Así que bueno, eso ha sido todo por el tema de Fernando Alonso. Tenemos que hablar al respecto sobre mejoras, porque ya se han desvelado las mejoras de algunos de los equipos. Tenemos que hablar al respecto sobre las mejoras de Mercedes y las estamos viendo ahora mismo aquí en pantalla. Estas son las mejoras del Mercedes. Ya os habíamos hablado que traen esas mejoras en el alerón delantero. Bastante interesantes esas mejoras, sobre todo porque, bueno, vamos a pasar a la siguiente fotografía, que aquí ya tenemos esta comparación. Por cierto, imágenes cortesía de Fórmula.1. Y bueno, estamos viendo aquí, ¿no? Aquí arriba es el nuevo, aquí abajo es el antiguo. Sobre todo el cambio más grande en ese alerón delantero lo podemos ver. Uno de los aspectos importantes, esta parte de aquí, lo estamos viendo bastante más redondeado. Esto es curioso porque es exactamente el mismo cambio que realizó Ferrari para el Gran Premio en Austria, que sabemos que Ferrari llevó un paquete grande también de mejoras, cambió ciertas cosas y uno de esos cambios fue ese alerón delantero con justamente este mismo cambio. Tenían una parte, un endplate delantero muy similar a este, que pasó a ser más redondeado en este aspecto así, ¿no? Esta forma que tiene este alerón delantero. Así que en ese sentido bastante curioso y sobre todo, me he equivocado de imagen, perdón, sobre todo la parte más importante es esto. Aquí lo que estáis viendo aquí, así era la forma de este alerón delantero anteriormente en el Mercedes, con esta forma así pues redondeada, y ahora es un pelín más, podríamos llegar a decir, más recta. Podemos llegar a decir, bueno, pues esa es la forma del Mercedes, que lo que es bastante curioso también, lo vamos a poner en esta imagen mejor, que creo que se puede llegar a apreciar mejor. Realmente parece como que no está del todo incrustado, quiero decir que lo mismo, ahora mismo solo lo están instalando, ¿no? Y por eso esta imagen de aquí, pero lo podemos ver también aquí, ¿no? Como que está un poco separado, entonces todavía no está bien incrustado, eso todavía obviamente para mañana estará arreglado, así que estas son las mejoras que ha traído el equipo Mercedes en este aspecto. Estas son las mejoras en ese alerón delantero, bastante interesantes, razón por la que los trae Mercedes, sobre todo es para intentar conseguir mayor estabilidad, algo que les falló el fin de semana pasado, lo que les falló el fin de semana en Austria, con lo que esperan también conseguir rendir mejor en Silverstone. A priori deberían de poder rendir bien, a priori es un circuito que se les da bien, a priori son un equipo que le viene bien las zonas de curvas de velocidad alta y Silverstone está repleto de eso, así que Mercedes deberíamos de ver a un W14 competitivo, veremos con este cambio de alerón, veremos también por supuesto con el cambio de los neumáticos. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora sí acerca del equipo Ferrari, que os lo había adelantado anteriormente. Tenemos que hablar muy breve para que no se nos vaya el vídeo muy largo, pero tenemos que hablar al respecto sobre palabras que han dado los dos pilotos del equipo Ferrari. Tenemos que hablar al respecto sobre Carlos Sainz y tenemos que hablar al respecto sobre Charles Leclerc, que además
Cada uno tiene una postura bastante diferente. Carlos Sainz es algo más optimista, Charles Leclerc es algo más pesimista. Lo vais a ver ahora cuando hablemos al respecto sobre ellos, pero primero vamos a hablar acerca de la parte positiva, acerca de la parte de Carlos Sainz, que sobre todo el piloto madrileño lo que quiere conseguir este fin de semana es consolidar el progreso que logró Ferrari el fin de semana pasado en este circuito. Que por cierto, Ferrari también introduce mejoras, no se han llegado a poder ver en pista, ni siquiera se ha llegado a informar exactamente dónde iban a estar, cómo iban a ser. Se ha comentado que podían llegar a estar en el difusor, pero no se ha llegado a ver del todo, así que todavía no podemos llegar a informar completamente de todo eso, no se han llegado a comprobar, por lo tanto veremos en pista ya cuando estén, pero traían esas mejoras que eso sí que nos lo confirmó el propio Frédéric Vasseur después del Gran Premio de Austria. En Austria tuvieron un muy buen rendimiento en el Red Bull Ring, ya se sabía, Ferrari es un circuito que se le da bien, la tracción lo consiguen tener bien, los dos primeros sectores al final, si tienes una buena tracción, pues más o menos lo consigues hacer bien, y ya el tercer sector cumplir. Y así es lo que consiguió hacer Ferrari, consiguieron tener un buen rendimiento, pero sobre todo Carlos Sainz lo lleva al hecho de haber conseguido dar ciertas mejoras, que traían mejoras, ya lo comentamos en este canal, traían mejoras además, sobre todo las importantes. Ferrari traía mejoras en el alerón delantero, mejoras muy similares a las que hemos visto de Ferrari que ya hemos comentado, y sobre todo en el fondo del monoplaza. Por lo tanto, esas mejoras han dado un paso adelante, según comenta Carlos Sainz, y lo que quiere es consolidar ese paso adelante, lo que quiere es consagrarse como ese equipo que ha dado ese paso y conseguir rendir también bien en este Gran Premio de Gran Bretaña. Lo que dice Carlos Sainz es: espero poder consolidar ese progreso y tener un buen fin de semana aquí en Silverstone, donde Carlos Sainz se le ha dado bien siempre históricamente, ya fuera de la Fórmula 1 también había rendido bien aquí debutó con un Fórmula 1, no en sesión oficial, pero debutó con Red Bull, subiéndose además al Red Bull de Sebastian Vettel, y lo hizo realmente bien. Con eso se ganó además luego su asiento en Fórmula 1. Aquí ha podido rendir también bien en todos sus años en la categoría reina, y ya además la pasada temporada logró su primera pole y logró su primera victoria en Gran Bretaña. Así que es un fin de semana muy especial para él, que sigue diciendo, dice: creo que estoy pilotando bien, entendiendo bien el coche y empujando mucho en carrera, gestiono bien los neumáticos, puedo adelantar, defiendo bien en casi todos los grandes premios, pero el resultado no es exactamente el que quiero. Solo puedo decir que el equipo siempre hace lo mejor para mí, para todos, y creo que hay cosas de las que podemos aprender y progresar. Así que eso es lo que ha dicho Carlos Sainz, que realmente está pudiendo rendir bien, sobre todo si le restamos el Gran Premio de Azerbaiyán. Yo diría que ha rendido bien en casi todos los circuitos, pero ya mirando por la parte negativa, porque a lo mejor no pueden rendir bien en este circuito, es Charles Leclerc. Ya hemos hablado que Ferrari este circuito le va a costar bastante, y eso mismo es lo que recuerda el piloto monegasco, que dice que está contento por el rendimiento que pudieron tener en Austria o incluso en Canadá. Él va más atrás, incluso porque en Canadá también tuvieron un buen rendimiento de carrera, no de clasificación, como ya pudimos ver, que eso al final les acabó lastrando en el resultado de carrera, pero si hubieran salido en una posición mejor, quién sabe dónde podrían haber llegado a llegar. Pero sobre todo dice eso, ¿no? Que en Silverstone no van a poder rendir bien, y sobre todo este circuito, este trazado va a exponer las debilidades del SF23. Eso es lo que llega a decir el propio Charles Leclerc, que comenta que cree que van en la dirección correcta, pero este circuito le van a exponer esas debilidades que todavía aún tienen, y por eso no van a poder rendir bien. ¿Qué debilidades? ¿Qué es lo que le falta todavía al equipo Ferrari? Pues sobre todo ese paso por curvas de velocidad alta. Algo que les falló también, incluso, por ejemplo, para poneros una idea, en el Gran Premio de España. Es un circuito en ese sentido que no es similar a Silverstone, por supuesto que no, pero sí que también predominan esas curvas de alta velocidad, y Ferrari le costó bastante, sobre todo en ritmo de carrera, porque en ritmo de clasificación vimos a un Sainz ponerse segundo, pero sí que todo también fue dado de que Checo cayó en Q2, de que Russell cayó en Q2, de también, por ejemplo, Alonso tuvo problemas, Hamilton no pudo hacer su última vuelta, y aún así Mercedes no tenía tanto ritmo de clasificación como si de carrera. Eso consiguió llevar a ese Carlos Sainz, que lo hizo independiente muy bien. O sea, habiendo dicho todo esto, se clasificó segundo, que hay que hacerlo, lo hizo espectacularmente bien Carlos Sainz, pero ya vimos que en sí el ritmo del Ferrari en España no era para estar segundo, era para estar mucho más abajo, y luego al final él no pudo ni siquiera aguantar ese puesto de podio. Lo peleó como pudo, pero no acabó pudiendo por esas curvas de velocidad alta, y eso mismo es lo que vamos a ver este fin de semana en Silverstone. Por lo tanto, a priori, salvo que el cambio de los neumáticos les venga bien, que es lo que están hablando, pero obviamente no lo podemos asegurar, salvo que les vengan bien, deberíamos tener un fin de semana que le cueste en sí bastante a Ferrari. Y ya para finalizar, el último tema, y cerramos con este vídeo, yo os dejo que descanséis. Antes de que vayamos a ver los entrenamientos libres 1, tenemos que hablar al respecto sobre lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. ¿Qué es esto? Son banderas rojas. ¿Por qué tenemos que hablar al respecto sobre banderas rojas? Pues bueno, tenemos que hablar al respecto sobre un cambio muy cercano que está por ocurrir en la Fórmula 1.
Sí, tiene que ver además con esas banderas rojas. ¿Qué es lo que ocurre con las banderas rojas? ¿Qué es lo que vamos a poder ver recientemente? Un cambio que vamos a poder ver en la Fórmula 1. Bueno, pues todo hace indicar que por lo menos la Fórmula 1 ahora mismo lo están revisando junto a la FIA. Van a cambiar el formato en clasificación en el momento en el que salgan banderas rojas. ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, pues vamos a cambiar a un formato muy similar al que tenemos en IndyCar. Ya sabéis, la competición estadounidense. ¿Cómo que similar a IndyCar? Lo que va a cambiar sobre todo es que se van a anular los tiempos, exactamente se van a anular los 2 mejores tiempos del piloto que provoque una bandera roja. Así de esa forma no veremos banderas rojas intencionadas, que muchas veces lo hemos visto, pero como en ocasiones es bastante complicado de confirmar que sea aposta, salvo que sea muy descarado, es confirmado decir, bueno, pues ha sido aposta o no, pues así ya no podrás hacer una bandera roja aposta. Sí que saldrán justos por pecadores, es decir, si cometes una bandera roja real, pues entonces obviamente saldrás perjudicado. Pero realmente, sinceramente, si tú cometes una bandera roja, te has dado contra el muro. Es decir, muchas ocasiones ha pasado que te has dado contra el muro y no ha sido aposta. Lo digo, por ejemplo, muchas veces aposta, ocurre en Mónaco, el que va en pole se colisiona y eso provoca al final una bandera roja y nadie mejora. Pero ha habido otras ocasiones en las que en Q1, en Q2 ha habido banderas rojas y a lo mejor, sobre todo en Q2, sí que puede ser porque a lo mejor quedar décimo, si tú ya estás en esa posición, te viene muy bien, pero en Q1 normalmente no te suele venir tan bien hacer una bandera roja porque lo mismo te quedas sin coche y al final sales 15º. Entonces, en ese momento, aún que salgas perjudicado por esta nueva norma, porque te vayan a eliminar tus 2 mejores tiempos, entre salir 15º y salir 18º, a lo mejor si te quitan esas 2 mejores vueltas da un poco igual. Entonces eso es lo que va a cambiar y a mí me parece un cambio bastante bueno, bastante interesante y bastante necesario, para que veamos menos teatro, para que veamos menos pilotos quizá en alguna ocasión yendo más al límite de lo posible. ¿Por qué yendo más al límite de lo posible? Porque muchas veces lo que pasa en Mónaco, que es el circuito más sencillo de explicar para este caso, es eso, es Leclerc en 2021. ¿Leclerc en 2021 se colisiona aposta en el muro o no? Quizá te puedes justificar que no es aposta, por supuesto. Lo que está claro es que Leclerc, teniendo la pole, va más al máximo. Va más de lo posible, muy posiblemente. ¿Por qué? Porque si te sale, no va a haber quien te mejore. Porque tú te la has jugado un poco más de lo que te puedes jugar incluso y te ha salido bien. Vas a hacer la pole porque vas a mejorar bastante tu propia vuelta, que ya estabas en la pole provisional. Y si te sale mal, te das contra el muro y provocas una bandera roja y nadie mejora. Entonces, de ese sentido, vamos a ver que no va a ocurrir esas cosas más, sea o no sea intencionado. Si no es intencionado, ¿pagarás justo por pecadores? Pues sí, pero yo creo que sí que es un mal menor que tenemos que sufrir. Así que ya habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Eso ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todo lo que hemos estado hablando. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones antes de este gran premio de Gran Bretaña que estamos a la vuelta de la esquina de vivir. Si sois nuevos, darle un like y suscribiros si os ha gustado, que apoyaréis muchísimo el canal y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.